Hola, soy Paola, la de las ojeras, y este es el segundo video que estoy grabando en este canal. Hoy les voy a hablar sobre los 5 libros que leí en vacaciones. El primer libro que leí fueron los diarios escritos por Elisa Múgica entre el 68 y el 71. El libro en sí es maravilloso, lo recomiendo mucho. Me gusta porque tiene reflexiones de su día a día y narraciones de lo que le acontece, pero se nota que detrás hay pues esta intención de cómo escribir eso que le pasa, ¿no? Entonces pues no sé si es tan usual en los diarios, pero no lo esperaba porque pues yo pienso en un diario y considero que siendo algo tan íntimo uno no piensa cómo escribe, pero me gustó eso conciso de los fragmentos de Elisa Múgica, que hasta yo podría catalogar como una suerte de aforismos o sentencias. También me gustó mucho o me interesó cómo retrató la relación que ella tiene con María Mercedes Carranza, que es también una poeta de aquí de Colombia bastante conocida. ¿Y por qué? Porque pues Elisa Múgica era su tía abuela, o tía, si no estoy mal. Y pues las unía a la escritura, pero también tenía una relación conflictiva porque, bueno, Elisa era cristiana y ella misma sabía que sentía una brecha con las mujeres de la nueva generación. Entonces es interesante ver eso. También me gusta mucho como cuando escribe, o bueno, me interesa mucho cuando escribe sobre temas como la maternidad, los anticonceptivos, el gobierno actual. También habla sobre cómo escribir en sí, de sus autores favoritos. Menciona a García Márquez, que me pareció curioso. También habla sobre la vejez, tiene un manual muy bonito sobre la vejez en el diario y es precioso. Habla sobre las mujeres solteras, ella era soltera. Hay un pasaje, bueno, me gusta mucho sobre la manera como se expresa sobre los gatos. Ella a lo largo del diario tiene varios gatos y me gusta cómo los trata como sus iguales. Hay un pasaje bastante lindo en el que una gatita está pariendo y ella dice que la mira a los ojos. Eso me parece hermoso. En fin, es precioso todo el diario, cómo ella se siente a veces. Hay un pasaje, o sea, es algo increíble porque es algo que sí le sucedió a ella, supongo. Bueno, sí, le debió suceder a ella, pero pues hubo un tiempo en el que la pasó muy mal económicamente porque pues era una mujer soltera, sin esposo, las mujeres no les pagaban bien en esa época, que no fue hace mucho, y cuenta como, bueno, también todavía eso se puede discutir, pero el caso es que cuenta como se le está cayendo la casa y ella está escribiendo ahí su diario. Entonces, la forma en que lo cuenta es bastante surreal y no se imagina las situaciones tenaz. En fin, me gustó mucho el libro, es precioso, lo recomiendo al 100%. Ahora bien, yo sé que en BookTube suelen calificar los libros con estrellas y yo tengo Goodreads y lo hago, pero normalmente si un libro me gusta yo le pongo 4 estrellas. Es muy difícil que yo le ponga 3 estrellas a un libro. Entonces la mayoría son de 4 y 5 estrellas y lo digo porque la mayoría de personas en BookTube dicen que se les dificulta poner 5 estrellas. Entonces pues sí, yo la verdad no voy a usar ese sistema. El segundo libro que leí fue La pedagogía del oprimido por Paulo Freire, cuyo autor no conozco mucho. La verdad tenía que leer solo los 2 primeros capítulos de este libro para un proyecto en el que estoy metida, pero terminé leyéndolo todo porque es muy bueno, sí. Lo hace a uno desencajar porque lo hace repensar pues a uno la educación tradicional en la que la mayoría de todos nosotros hemos sido pues educados. Esa educación que el libro llamaría educación bancaria, una pedagogía basada en llenar conciencias vacías con contenidos obsoletos que a la final no todos comprendemos por qué estamos aprendiendo todo eso y para qué nos va a servir cuando entremos pues al mundo real, ¿sí? Entonces está como esta separación entre la realidad y la educación. Bueno, y lo hace uno repensar pues sí esa educación, en tanto que propone otro tipo de pedagogía que sería lo que se llama educación popular, que es una pedagogía que busca eliminar o sí repensar esas jerarquías entre el educador y los educados para pensar o para concebir los contenidos como el medio por el cual podemos transformar la realidad entre todos. Entonces es una educación por el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo. Y eso para mí es una apuesta muy importante porque nos pone, o sea, me pone a pensar también en la relación entre pues la acción y la teoría, que es algo que siento que en la universidad uno se le olvida porque la universidad parece otro mundo lejano de la realidad en la que vivimos.
y pues sí es como tratar de unificar eso en una praxis de verdad que nos pueda situar en el mundo y que para que podamos hacer cosas mejores. Entonces pues sí, eso es algo a lo que le estoy apostando hace un poco de tiempo y he aprendido mucho de eso. También me gustó porque el libro tiene un lenguaje sencillo que permite que uno lea el libro con buen ritmo, ¿sí? Lo cual no significa que el libro sea un libro fácil de leer, porque yo sé que tengo que volver a leerlo y repensar algunas cosas. El tercer libro que leí fue Feminismos, Debates Contemporáneos, editado por Virginia Maquieira y Elena Beltrán. Este libro no lo tenía que leer tampoco, pero por casualidad se me apareció en PDF y pues yo lo leí. El caso es que pues precisamente es un libro que trata de concretar, abarcar todos los debates feministas, todos los debates teóricos que se han dado alrededor de la teoría feminista, en 5 capítulos escritos por diferentes autoras. El primer capítulo fue el que más me gustó. Se trata de una genealogía de la vindicación, específicamente las primeras mujeres de la Ilustración que se manifestaron en contra del falso contrato social de la Ilustración, porque a pesar de que promovía la igualdad y la fraternidad, pues las mujeres no estaban incluidas en los derechos, en la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces destacan mucho a Mary Wollstonecraft y a una francesa llamada Olympia. Mary Wollstonecraft, curiosamente, es la mamá de Mary Shelley, la que escribe Frankenstein. Entonces, ahí les boto el dato. Bueno, en este capítulo también se abarca cómo diferentes grupos se van formando muchos años después, a inicios del siglo XVIII, si no estoy mal, en Estados Unidos, por mujeres blancas que están reclamando sus derechos. Y es curioso cómo se vinculan al movimiento abolicionista, la lucha de los derechos por los hombres negros, y cómo eso da cuenta de la interseccionalidad entre género, raza y clase, porque, o sea, cuando ellas hablaban de derechos, hablaban de las mujeres blancas, no de las mujeres negras. Entonces, pues sí, eso se nota bastante. Y también se habla mucho, pues, de lo que podría considerarse la primera feminista negra, que se llama Sojourner Truth, creo, pero que me parece un nombre muy bonito. El segundo capítulo sintetiza lo que sería considerado como feminismo radical, liberal y socialista, que son cosas diferentes a diferentes feminismos. El capítulo tercero trata los temas, las cuestiones en torno al género, la desigualdad y la diferencia. Este capítulo sobre todo tiene un enfoque antropológico, entonces siempre habla de las referencias, pues sí, antropológicas, frente a la teoría feminista. También habla mucho sobre, o bueno, me pareció importante que distinguiera entre género y sexualidad, que pues son cosas diferentes que también interactúan entre sí. Y también me pareció interesante, muy interesante cómo historiza, o bueno, cómo nos habla de los diferentes conceptos de matriarcado que se conceptualizaron en un punto de la historia para reafirmar el sistema patriarcal. Entonces es bastante curioso. El cuarto capítulo habla sobre ciudadanía, justicia y democracia respecto a los debates feministas. Hablan sobre el contrato sexual implícito en el contrato social, de cómo este se puede repensar. Hablan sobre la justicia frente a la teoría de los cuidados, sobre los diferentes tipos de familia y cómo se ha reconceptualizado la familia. El último capítulo trata ya sobre la teoría de la diferencia y la posmodernidad, y aquí se evidencia mucho cómo estas autoras se distancian de esas teorías y optan por algo más estructural, más sistemático, y hacen ciertas críticas pues a esa teoría posmoderna. A veces rescatan algunas cosas, pero en sí pues se alejan de ella, y yo no estoy en desacuerdo con eso. En todo caso, bueno, ya finalizando, me gustó mucho este libro también por la forma en que historiza esos debates, cómo fueron surgiendo, lo ubica uno mucho, y también por ese intento de tratar de, bueno, y lo lograron, de concretar todos esos debates en un libro sencillo de entender, porque también es eso, que tiene un lenguaje bastante ameno de entender, y eso me gustó mucho. Y también pues es un libro muy bueno para el que quiera aprender sobre los diferentes feminismos que hay, porque no hay uno solo, y eso ayuda mucho. Eso ya es un inicio para tratar de irrumpir frente a sus prejuicios existentes ahora frente a este movimiento, que es increíble ver lo que la gente dice frente al feminismo. El cuarto libro que leí
es Fortunas del Feminismo, escrito por Nancy Fraser. Este libro me encantó absolutamente, trata cosas que yo no había contemplado, entonces me abrió mucho la mente. Este libro es precisamente una recopilación de ensayos escritos por Nancy Fraser que dan cuenta cómo su pensamiento ha avanzado a lo largo de la historia y cómo el feminismo ha tocado diferentes puntos y se ha repensado, y cómo también se ha repensado a sí misma. Uno de los capítulos, creo que es el primero, hace una crítica a Habermas en cuanto a que, a pesar de que se reconoce que lo privado afecta a lo público, no termina o sigue replegando ese sistema que da cuenta de que lo privado es una esfera individual a la pública, y que en lugar de eso lo privado sí afecta a lo público desde la raíz, en tanto que en la familia se educan a los niños y bueno, se reproduce la división sexual del trabajo. En todo caso, en otro ensayo, algo que me pareció bastante revelador es cómo ella piensa la palabra necesidad, tanto de quiénes son los que piensan las políticas públicas frente a las necesidades de todos nosotros. Entonces, a quién se le conciben sus necesidades, a quién no, quién puede satisfacer sus necesidades y quién no, quién está pensando, quién puede satisfacer sus necesidades, por qué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se piensa la necesidad en la estructura social? Perdón por decir tanto la palabra necesidad. También abarca mucho lo que es el estado de bienestar de la posguerra, sobre todo frente a lo que fue el asistencialismo que empezó a emerger pues como premisa de ese estado de bienestar, y cómo ese asistencialismo no concibe al sujeto como alguien que pueda transformar la realidad, sino de nuevo como alguien pasivo. Y precisamente esos sujetos de los que ya estoy hablando son las madres solteras, pobres, que no tenían cómo sostener a sus hijos, no tenían los recursos para poder trabajar y sostener a sus hijos al mismo tiempo. Entonces pues sí repiensa mucho eso. También nos habla de cómo pensarnos, o sea, creo que este libro nos ayuda mucho a pensarnos ya en la contemporaneidad, sobre todo en cómo pensar el feminismo en el neoliberalismo, porque ya pues el capitalismo no le interesa pues la familia nuclear, sino ya pues las mujeres ingresaron al sistema de trabajo, y pues eso te toca repensarlo, cómo se mueven esas estructuras nuevas. También habla mucho sobre cómo concebir la justicia en este mundo globalizado, quiénes son los que manejan la justicia, quién decide quiénes son afectados por las injusticias, en qué marco y quiénes no. Eso también me parece interesante. Es un libro que, o sea, de verdad abre mucho la mente. Y pues sí, me gustó muchísimo. También, pues este ya no creo que tenga un lenguaje tan ameno, porque ya es teoría más sólida. Pero pues es muy bueno si alguien quiere adentrarse a los debates teóricos del feminismo más allá. El último libro que leí fue Mujer, Cultura, Sociedad en Barranquilla, 1900 a 1930, de Rafaela Oso. No es un libro que me haya gustado mucho, tiene un lenguaje muy sencillo y sí aprendí bastante de las tradiciones de Barranquilla y cómo estas terminaban siendo realmente injustas para las mujeres de la época, sobre todo pues, que no tenían derecho al voto, por ejemplo, y que no tenían derecho sobre sus posesiones, nada, y cómo eran también engañadas, porque la promesa del matrimonio era muy importante para una mujer y al final terminaban abusando de ellas solo porque les prometían que se iban a casar con ellas, pero al final no, y eso arruinaba la vida de las mujeres, por ejemplo, esa práctica tan horrible. Entonces pues sí, aprendí mucho pues, de las tradiciones de Barranquilla, cómo se formó Barranquilla, que es una ciudad de Colombia, pero pues no fue más allá de eso. También, bueno, reconozco que puso diferentes nombres en mi radar, como la primera mujer que trabajó en Barranquilla, que fue Beatriz Nieto. También habla sobre Meira del Mar, que es una poeta bastante importante de esa época. Habla también sobre María Cano, y pues ella no es como tal de Barranquilla, sino que luchó por los derechos de los proletarios, y eso como que influyó mucho, ella siendo mujer en Barranquilla, en las mujeres de Barranquilla, pero no va más allá del libro. Entonces pues sí, a pesar de que tiene cierta información importante, tampoco es tan bueno, pero igual significa un avance sobre los estudios sobre mujeres, en tanto que es difícil encontrar información sobre lo mismo a nivel regional.
y en sí es difícil encontrar información sobre la historia de Barranquilla. Es decir, hay mucho sobre Bogotá, pero no tanto sobre la periferia. Y pues eso a mí me parece pues importante en ese sentido. Pues sí, eso fue todo, esos fueron los libros que leí en vacaciones, la verdad los disfruté mucho, la mayoría de ellos, como pudieron ver, me encantaron. Espero que los puedan buscar y leer porque la verdad son muy buenos. Y pues sí, nos vemos en el siguiente video.